Hola, buenas. Hoy día le traigo un video distinto al anterior, donde voy a intentar básicamente articular para la cámara y si sabe algo que vale la pena como transmitir al mundo, sobre el proceso de ser, creo que sería la palabra correcta. A medida que vivo, me doy cuenta más y más que ser involucra tener un cuerpo. Suena demasiado estúpido dicho de esta manera, pero en un sentido muy estricto de lo que eso significa. Eh, Tener un cuerpo en el sentido de tener extensión, tener un límite eh, que define como el espacio que uno ocupa. Eh, Extensión no hay que entenderlo meramente como una extensión, el sentido como material de las cosas, pero que teóricamente somos limitados. Y, o sea, obviamente sabemos eso porque por lo menos tenemos toda la evidencia del mundo en que vamos a morir. Entonces, eh, existe una limitación y también no podríamos hacer nada si es que no fuésemos limitados. También en un sentido como trivialmente verdadero. En que si no fuésemos limitados nunca podríamos terminar el pensamiento que no hace tener una palabra, por decir una palabra. Pero ser en un sentido no trivial, ser en ese sentido que es como que habla el alma, que, que pega un poquito más adentro, ese sentido más robusto de ser, también tiene que estar gobernado por la misma como ley de la extensión. Y si creemos que como la extensión es, pero para hacer extensión en sí, para entenderse así como una propia cosa, nosotros estamos haciendo, ya involucrando un proceso de ser, eh, podríamos decir que incluso la mera comprensión de la limitación de lo que ser es, nos hace involucrarnos en un proceso de convertirse, o de ser, básicamente, pero sé que parece muy complejo. Ojalá hubieran distinciones tan finas como en el griego antiguo sobre las distintas formas de que uno ocupa la palabra ser. Eh, pero existe esa forma más contundente de como voy a llamarlo yo simplemente convertirse. Que para entender el concepto de ser ya existe una apariencia, un proceso de conversión, donde el ser no es otra cosa distinta a sí misma, pero se instancia así como una cosa concreta. Severino, un filósofo italiano que intenta explicar una idea similar, habla de este proceso como la aparición. Eh, Aparece. Pero entonces, todo proceso de ser, o básicamente ser, está mediado por esta idea de extensión robusta, que al mismo tiempo es robusta porque es una versión no material, es una versión casi lógica en la manera en la que puede restringir un dominio, pero al mismo tiempo es trivial porque es como la base de donde podemos entender básicamente todo lo que pasa, todo lo que es. Pero el proceso de aparición es un proceso en donde tenemos que involucrar el ser para convertirse en sí mismo como en una manera que se afila constantemente. Es muy difícil hablar de esto sin dar como metáforas visuales, pero, por ejemplo, pensemos que tenemos meramente extensión, pero para la extensión tenemos que limitarla de cierta manera. Para poder entenderla como extensión hay que darle una limitación propia. Entonces, si vemos como toda la extensión del universo como un cuadrado y nuestra atribución de la percepción es que va a ser un cuadrado de la misma manera, pero que tiene que ocupar un espacio dentro de sí mismo. Entonces, toda la realidad se ensancha porque tenemos que poner dentro de sí un cuadrado que es del mismo tamaño para que sea una aparición fideligna. Y como uno no puede hacer eso, la realidad se tiene que expandir en sí. Entonces, hay todo un rango de extensión que tiene esta característica que es ser diviniéndose a sí mismo. Y vemos que la totalidad en general, porque como estoy hablando de nuevamente, la primera instancia de ser es cuando el ser se atribuye a sí mismo, ya nos muestra esta capacidad de infinitamente agrandarse cuando ocupamos instancias de ser en el sentido menos trivial, en el sentido más como personal, tenemos que estar haciendo algo así. Tenemos que estar abriendo espacios del ser, tenemos que estar expandiendo el universo de cierta manera, porque si ese no fuese el hecho, si ese no fuese el caso, tampoco podría ser el caso en el nivel más básico, porque el nivel más básico necesita como complejidad para explicarse a sí mismo. Entonces, siempre, siempre va a haber un proceso de venir, incluso cuando estamos hablando
del ser personal, del ser que no involucra como todo el universo, el ser en mi cotidianidad. Y entonces, el ser en mi cotidianidad expande la noción de ser en general. Y es algo hermoso y al mismo tiempo muy complejo, porque si estamos pensando que al ser estamos creando extensión, estamos viendo como la posibilidad del universo, obviamente nos limitamos en un sentido muy real. Limitamos en el sentido de que, puta, me volví un objeto. Nos limitamos en el sentido, oh, soy limitado. Cuando estoy, por ejemplo, haciendo algo, si imagínense que me decía salir el sueño de volverme, no sé, un actor. Y ensayo, intento practicar esta cosa y me estoy volviendo actor de a poco, estoy delimitando una nueva materialidad, una línea de eventos que va a ser de esa manera y que va a ser sólida como la piedra porque estoy expandiendo el ser, estoy creando ser. Pero al mismo tiempo tengo ese devenir de que en cualquier momento existe la posibilidad de crear ser. Y, y eso, o sea, es estúpido, pero se crea una finitud y tienes que pensar que cuando estás viviendo, te estás construyendo, si uno, ahora tomemos la metáfora de una manera no geométrica, pero de una manera real, si estamos pensando que las piedras de la realidad se crean a sí mismas, la realidad es como un magma donde obviamente se puede expandir más allá de lo que es en un término de volumen, pero tiene que tener esa materialidad misma, entonces todo el devenir se está volviendo roca en algún sentido. Pero obviamente no puede terminar, es como una lava que se vuelve roca, pero al mismo tiempo sigue fluyendo en sí misma. Entonces, ese devenir místico hace la apariencia de que existe una radicalidad absoluta, donde todo momento es mágico, todo momento que la lava está caliente y se vuelve fría, es un momento arbitrario porque la realidad de la lava es que siga fluyendo en este ejemplo. Eh, entonces, esa finitud parece casi un delirio porque existe esta apertura general, pero uno se tiene que dar cuenta que la apertura general solo es posible si es que existe esta finitud, porque la apertura general es el delirio de la finitud. Es lo que crea algo que se está constantemente eximiendo a sí mismo, porque solo se puede eximir al momento de definirse, pero como toda definición es últimamente tajante, no hay como una exhibición absoluta, porque ahí uno pasaría como al problema que ya estamos hablando al comienzo. Entonces, esas son unas reflexiones del ser que tenía hoy día que quería compartir. Más como un experimento que nada, porque escribir este tipo de cosas se vuelve muy complejo, porque uno tiene la capacidad de sobrepensar el uso de cada palabra específica, pero al hablar uno tiene eso, porque hablar es un acto que yo creo que en un sentido no trivial, como lo decía más con eso, como el sentido de lo que somos, más refleja lo que somos. Entonces, de cierta manera, se finaliza a sí mismo, se impone la finitud de una manera como más directa. Entonces, al hablar, le doy cavidad y le doy una terminación, hago que esa magma se congele cada vez que hago una palabra, pero al mismo tiempo que la hablo, estoy abriendo un espacio. Y creo que la escritura no te ayuda a hacer eso, porque uno se queda considerando ese espacio mucho más ese devenir de la lava, porque es un proceso donde uno cree que no es. Y ahora,